¿Qué tal? Mucho gusto. De nueva cuenta, transmitimos desde la Feria Internacional del Libro a través de la señal de C7. Este es un programa en colaboración con el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y la Universidad Panamericana. Hoy les llevaremos un programa que en lo particular me resulta muy interesante. Hablaremos de Sor Juana Inés de la Cruz, monja, poeta, intelectual. Para ello hemos invitado a dos académicos expertos también en el tema de parte de nuestra Universidad Panamericana, la doctora Yadira Munguía Ochoa. Yadira, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros también el doctor Rómulo Ramírez Daza y García. Doctor, muchísimas gracias. Tendremos un programa de lujo porque verdaderamente si algún ícono de la literatura es Sor Juana Inés de la Cruz. Y por supuesto, el invitado especial es usted para que nos acompañe a lo largo de estos minutos para hablar sobre estos conceptos, sobre la obra, sobre la biografía y su pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Tendremos cápsulas interesantes también con nuestra colaboradora jovial, como siempre, Clarita Cuevas, y tendremos para usted también 5 libros para regalar. De una vez le comento que por parte de la Universidad Panamericana traemos para usted este diccionario enciclopédico de la música en México. En el siguiente corte le diremos cómo usted puede llevarse gratuitamente estos 2 tomos que comprenden una edición especial por parte de la Universidad Panamericana. Así que suena apetitoso este programa para que se quede con nosotros e iniciamos con las damas, como siempre, con la doctora Yadira Munguía. Ella es académica de la Universidad Panamericana y una gran conocedora y estudiosa de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, otra vez muchas gracias por la invitación. Bueno, he dedicado varios años de mi vida académica a Sor Juana, así es que, bueno, algo puedo platicarles. ¿Cuál ha sido, bueno, si nos puedes recordar, maestra, cuál ha sido la biografía, la trayectoria de Sor Juana? ¿Cuál fue? Bueno, hay varias opiniones acerca de la biografía. Se ha separado muchas veces una ala de Sor Juana y destacado la cuestión intelectual y por otro lado más la cuestión de la monja. Pero creo que debemos irnos a una cuestión integradora, ¿no? Biográficamente, bueno, sabemos que nació en 1648, no en 1651, como nos había mencionado su primer biógrafo, Diego Calleja. Esto a nuevas investigaciones que vienen desde el hallazgo, de una fe de bautismo ubicada cerca de donde ella nació, en San Miguel Nepantla. Bueno, nos apunta que ella nació en 1648 y no en 1651, como se venía manejando con Diego Calleja. Si es que, bueno, si ven biografías en las cuales se menciona el año de nacimiento de Sor Juana en 1651, bueno, pues hay que ponerle un poco de comillas. Perfecto. ¿Cuáles fueron los primeros años de su infancia? Luego, pues su ingreso al convento y de ahí, ¿cómo se fue desarrollando su vida intelectual? Bueno, en cuestión a su infancia, lo único que conocemos es lo que nos cuenta ella misma. Todas estas anécdotas de infancia y de juventud las conocemos gracias a la respuesta Sor Filotea. En este texto maravilloso que es destinado, es una carta que la manda a una tal Sor Filotea de la Cruz, que bueno, gracias a los estudios que se han hecho durante todo el siglo XX y parte del XXI, sabemos que esta Sor Filotea de la Cruz no es una monja real, sino que estaba dirigida al obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. En esta carta, ella va a contarnos muchas de estas interrogantes que muchas veces se toman a una tergiversación. Por ejemplo, la cuestión de que se vistió de hombre y se fue al convento, se fue a la universidad. Obviamente esto no es cierto. Es imposible que para el siglo XVII una mujer entrara a la universidad.
Sabemos que había escuelas destinadas para las niñas que se llamaban La Amiga, pero no era un nivel superior, se les enseñaba lo básico, por ejemplo, las cuestiones propias de la casa, algunas nociones de costura, de cocina, pero también se les enseñaba primeras letras, a leer, a escribir y algunas algo de aritmética. Sobre todo se interesaban en que las niñas supieran leer, aunque no todos los padres de familia estaban de acuerdo con eso. ¿Por qué a leer y no a escribir? A nosotros se nos hace algo junto, ¿no? O sea, que no podemos dejar la escritura y la lectura. Sin embargo, en ese tiempo sí se quería que las mujeres leyeran, repito, algunos padres de familia, pero no que escribieran. ¿Por qué no? Porque el escribir ya les daba otro acceso y sobre todo los papás estaban preocupados de que no se comunicaran con el novio por medio de cartas, ¿no? La historia misma nos habla de este personaje fascinante, lleno de anécdotas, pero también que fue creciendo en un entorno que motivó ese crecimiento intelectual de Sor Juana. Sí, bueno, desde la infancia, también por ella conocemos que, bueno, después de estudiar en La Amiga, de aprender a leer y escribir, tocó la suerte de que ella asistió a una de estas pequeñas escuelas y que aprendió las dos cosas. Empezó a nutrirse en la pequeña biblioteca que tenía su abuelo, Pedro Ramírez de Santillana, aunque bueno, no debemos de creer que era una gran biblioteca, era muy difícil que en esta época tuviéramos, incluso en las bibliotecas conventuales o de escuelas, una biblioteca muy grande. Estos pocos libros que tenía en la biblioteca de su abuelo sirvieron para que ella iniciara en este acceso a la intelectualidad y a la erudición. Sabemos también que entre los 8 y 12 años escribe su primera obra literaria con la cual gana un concurso y bueno, de ahí sigue su paso a la corte. Esta vida llena de libros, digamos, de ambientes propicios para ese despertar intelectual, tuvo algunos otros elementos, además de la biblioteca del abuelo, los concursos. ¿Hubo otros personajes o elementos que ayudaron al crecimiento en esta parte de Sor Juana Inés? Bueno, la mayor parte de su conocimiento es autodidacta. Sin embargo, también por ella conocemos que tuvo un solo maestro, el bachiller Martín de Olivas, el cual, bueno, sus tíos le facilitaron el estudiar latín. Ella dice que aprendió latín en 20 lecciones y que se autoimponía pues una especie de castigo para obligarse a aprender en cierto tiempo lo que tenía en mente. Como estudiosa, Yadira, como estudiosa de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿puedes hablarnos de algunos rasgos de la personalidad de ella? Es una cuestión difícil, porque así como ella lo dice en lo que se considera su último poema, y que dice: y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando, no como soy, sino como quisisteis imaginarlo. Hay muchas opiniones encontradas acerca de Sor Juana, pero yo creo que su rasgo más distintivo sin duda es su pasión por saber, más que la pasión y la intención que tenía ella de escribir, que bueno, obviamente no podemos descartar este gusto y este placer que sentía al escribir, y se nota en su primer sueño. De cualquier forma, lo que ella nos dice y lo que ella se nota a través de sus obras es su pasión por el conocimiento. Así es que yo creo que quitándole todas estas opiniones encontradas, lo que distingue a la 10ª musa es sin duda la pasión por el conocimiento. Sin duda, escuchamos, repasamos, releemos la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz y cada vez encontramos rasgos de gran interés y fascinación por este personaje orgullosamente mexicano. Y una de las secciones también muy gustadas en este programa es la colaboración de la joven
alumna de comunicación, Clara Cuevas, que nos trae su recomendación del día de hoy. Hola Clara, ¿qué tal? Hola Lina, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes y para ya no tomar más tiempo de presentarme todo el show, les voy a recomendar un libro que se llama Brújulas que buscan sonrisas perdidas de Albert Espinosa, este autor español que nos invita a reflexionar todo lo que tenemos alrededor en nuestras vidas. Este libro nos lleva de la mano con su protagonista que vive el desamor, la deshonestidad, los problemas familiares y todo lo que frecuentamos a lo largo de las etapas de nuestra vida. Este libro nos va a invitar a estar profundamente agradecidos y sentirnos bendecidos por todo lo que tenemos alrededor. Te recomiendo Brújulas que buscan sonrisas perdidas de Albert Espinosa. Yo soy Clara Cuevas y continuamos. Continuamos con este programa especial transmitido desde la Feria Internacional del Libro. Esta es una producción de la Universidad Panamericana en colaboración con C7. Gracias por continuar con nosotros. Hoy hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, monja, poeta e intelectual. Y sin duda siempre hay mucho que decir de esta gran mujer que ha formado parte de la historia y sobre todo ese pensamiento único, singular, como es su concepto de la vida, de la mujer, del quehacer cotidiano, etcétera. Para eso, pues hemos invitado al maestro Rómulo. ¿Qué tenemos en cuestión de ese pensamiento filosófico que la ha hecho única o distinta a otras escritoras? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de la Universidad Panamericana y de C7. Principalmente Sor Juana Inés de la Cruz fue una intelectual de alto vuelo por las fuentes de las que ella se nutrió. Ella se nutre del pensamiento aristotélico tomista, del pensamiento agustiniano, de las fuentes de la teología católica y de todo un universo científico intelectual que venía desde Kircher, Athanasius Kircher y toda la tradición neoplatónica. Todos estos elementos fueron abrevando en el pensamiento de Sor Juana Inés hasta configurar una postura que le caracteriza. Pero también coincido con Yadira en que su gran aportación a la filosofía, más que una teoría propia, es precisamente su amor por la verdad, su amor por el conocimiento, su defensa, su apología, que en muchos casos nos parece similar incluso a la que hace Sócrates. ¿Cómo definía, Rómulo, cómo definía Sor Juana Inés de la Cruz la búsqueda de la verdad? Bueno, ya en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz aparece muy claro desde que ella dice que se acuerda que tenía 3 o 4 años de edad, que no comía queso, que en esa época eran las golosinas de los niños, con el afán de no cometer la ignorancia, de no entrar en rudos, decía ella. Y finalmente esas metas para ser una niña pues eran bastante maduras para su pensamiento. Después, con el tiempo, ella fue autoimponiéndose lecturas y estudio que finalmente abrevaron en una visión más general, más amplia, más profunda de la vida, de la literatura y del conocimiento. Por ejemplo, Rómulo, ¿cuáles eran esas líneas de pensamiento filosófica que maneja? Sí, bueno, podemos ver la filosofía, como lo dicen muchos especialistas, por ejemplo, María Cecil Benassi, que no tenemos un cuadro completo, porque hay 2 obras fundamentales que están perdidas. Una de ellas es una obra de ética, el equilibrio moral, y la otra obra son las súmulas, que es una obra de los principios de la lógica, cosa que nos remite a los orígenes del aristotelismo, con los analíticos primeros y segundos. Más adelante escribió una obra que sí tenemos y que ella considera su obra cumbre, que es Primero Sueño. Primero Sueño es un poema de casi 1000 versos donde expresa una cosmovisión y un sueño, más que una cosmovisión, es el sueño por el conocimiento, por descubrir la verdad.
por encontrar una visión unitaria de lo real, tal como la filosofía desde los griegos ha manifestado. Hablando de las obras de Sor Juana Inés, ¿cuáles serían, digamos, las obras por excelencia o que se identifican claramente con su autora? Yadira, Rómulo. Definitivamente estoy de acuerdo con Rómulo que la obra que ella misma consideraba y que es su obra maestra es El sueño. El primero, este título de primero parece que lo pone su editor, así es que bueno, El sueño es considerado uno de los mejores poemas, no solamente de Sor Juana y de la época novohispana, sino también de la literatura mexicana en general e incluso dentro del Siglo de Oro, porque Sor Juana es considerada como uno de los autores del Siglo de Oro, como una de nuestras glorias literarias al lado de Juan Ruiz de Alarcón o de Octavio Paz ya en el siglo XX, de una talla muy alta, ¿no? Otras obras, pues yo creo que identificativas sería la lírica, no quedarnos solamente con los hombres necios, obviamente, Sor Juana es mucho más que eso. Las cartas, la carta tenagórica y la respuesta Sor Filotea, y sumado otros textos de reciente aparición, como pueden ser la Carta de Monterrey, donde nos lleva a un conocimiento diferente de la décima musa. Sabemos que en cantidad la mayor parte de la obra de Sor Juana es teatro, lo cual a veces se nos olvida que Sor Juana es más dramaturga en cuestión a cantidad que dentro de otros géneros, y bueno, hay que destacar todas sus virtudes como dramaturga, sobre todo al entrar a este tipo de comedias al estilo totalmente lopesco español del Siglo de Oro, y cómo logra llevar las obras de teatro que se representaban ya en Nueva España a un avance. Por ejemplo, en Los empeños de una casa es la primera vez que en América se rompe la cuarta pared teatral. Esta cuarta pared teatral es como esa pared imaginaria que separa al público del escenario, de los actores. Y uno de los personajes de Sor Juana, Castaño, dentro de Los empeños de una casa, rompe esta cuarta pared que ya se había hecho en Europa, pero en América no. Entonces, ese tipo de avances a nivel tanto dramático como en escenario, pues nos deja ver una Sor Juana muy completa, con una variedad de obras increíble que van desde la prosa con las cartas, a la poesía, a la dramaturgia. Bueno, es una pena que tengamos perdidas estas obras que mencionaba Rómulo, así como El Caracol, que era un método para aprender música, porque ella enseñaba música en el convento, aparte de ser siempre la contadora, y bueno, nos da una esfera de Sor Juana, una visión muy amplia de una intelectual completa, y no solamente como poeta. Este personaje tan excepcional, ¿qué amaba? ¿Qué odiaba? ¿Qué quería? ¿Qué buscaba? ¿Qué deseaba? ¿Qué discutía? Yo creo que amar primero el conocimiento. Defendía esta libertad de leer y de expresarse. ¿Qué defendía? Bueno, pues todas estas cuestiones relacionadas, y bueno, no sé si Rómulo Sí, bueno, desde el punto de vista filosófico hay que mencionar que también Sor Juana Inés manifiesta una doctrina que abre un poco a la modernidad en América. Esto para su época y para su contexto de la Nueva España era muy novedoso, dado que el pensamiento de la modernidad empezaba en Europa en el mismo siglo. Sin embargo, y hay que señalarlo, el pensamiento de Sor Juana Inés no es un modernismo que la lleve a un escepticismo, como en el caso de René Descartes o en la vía moderna de Ockham, sino por el contrario, rescata la tradición de los padres y los doctores de la Iglesia y se mete también a cuestiones de exposición teológica en la Carta Atenagórica y en cuestiones
de disquisición dialéctica, que eso es más que nada la discusión de varias posturas filosóficas que están en derredor a un núcleo temático en común, que por supuesto la base es el conocimiento del ser, el conocimiento de la verdad, y cómo el pensamiento del ser humano puede abrirse precisamente a esa dimensión total. Quiero señalar también que Primero Sueño no solo es considerada su mejor obra, sino que además guarda en sí una visión de la ciencia de su época que recupera el pensamiento de don Carlos de Sigüenza y Góngora y de Athanasius Kircher. Y por otra parte muestra este juego literario muy profuso de su prosa, que se ve reflejado también en esta poesía, ¿no? Entonces, aunque no tiene propiamente una exposición a modo de sistema filosófico, sí tiene vetas de oro en esa poesía, en la dramaturgia y en las cartas, ¿no?, que se consideran como una prosa enérgica y reveladora. Y sinceramente, aunque no sea una corriente claramente filosófica, sí fue una gran aportación al pensamiento contemporáneo. Bueno, claro que sí. Yo rescataría que, su pensamiento, sobre todo en términos filosóficos, como una exhortación, como una invitación, no solo en defensa de la mujer, que en muchos foros es lo que se resalta, sino universalmente al conocimiento de la realidad por parte del ser humano. Entonces, la mayor aportación que yo creo que tiene Sor Juana Inés de la Cruz en clave filosófica es una apertura a la universalidad por amor a la verdad. Y creo que la respuesta a Sor Filotea de la Cruz puede considerarse una verdadera apología en ese sentido. Yadira, ¿la historia ha sido justa o no con Sor Juana Inés de la Cruz? Yo creo que seguimos conociéndola. No hemos terminado de hablar de ella, ni hemos terminado de conocerla. Todavía hay muchos comentarios a obras, muchas opiniones que nos pueden enriquecer a conocer a Sor Juana. Tal vez hubo tiempos de silencio, como el siglo XVIII, en el cual a lo mejor no se hizo justicia en cuestión literaria e histórica. Sin embargo, en el XX y el siglo XXI estamos ayudando a eso. Vamos a hacer una pausa, seguiremos conociendo más acerca de este gran personaje, Sor Juana Inés de la Cruz, la monja, la poeta, la intelectual, la luchadora, la mujer incansable. Regresamos. Y volvemos con usted desde este recinto de Expo Guadalajara, que da cabida una vez más a esta edición de la Feria Internacional del Libro, donde se vive la cultura, autores, libros, gran cantidad de gente con el ánimo de acercarse a las letras. Eso es un ambiente verdaderamente que tiene que vivirlo. Por eso la invitación es para que asista una vez más aquí a la Feria Internacional del Libro. Hoy en este programa Universidad Panamericana C7 hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, este personaje tan singular, tan importante en la vida intelectual de México. Pero antes quiero comentarles que la Universidad Panamericana va a regalar estos 2 tomos, es decir, 5 juegos, 10 libros del Diccionario Enciclopédico de la Música de México. Es un libro precioso, hermoso verdaderamente. Si usted lo desea, basta con que escriba un correo a CRAI, va a aparecer en el súper, CRAI, C-R-A-I latina, GDL, CRAI GDL, @up.edu.mx. Las 5 primeras personas que escriban respondiendo correctamente cuándo fue la primera edición de la Feria Internacional del Libro, en qué año se inauguró esta primer Feria de los Libros en Guadalajara. Si usted
se comunica electrónicamente, envía un correo a craigdl@up.edu respondiendo cuándo fue el primer año que se inició el Festival Internacional del Libro en Guadalajara. Con muchísimo gusto, de manera gratuita, entregaremos estos libros. Y también por correo les responderán cuáles fueron estas personas que ganaron. Bueno, regresamos a este apasionante tema de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz en su faceta como monja. Vamos, algunas anécdotas, Yadira, que tuvieras en esta parte de su vida, en el convento. Fue una mujer sin duda sin precedentes, muy singular. ¿Qué anécdotas nos pudieras contar? Bueno, dentro del convento sabemos que no fue una monja típica, ¿verdad? No fue una monja típica porque a veces la llegaron a castigar y la forma de castigarla casi siempre era mandarla a la cocina. Sé que tenemos algunos recetarios que se han adjudicado a Sor Juana. Sin embargo, todavía hay cierto resquemor sobre la autenticidad de los mismos, sí. Claro. Lo que sí es que, bueno, a pesar de que hacía algunos dulces, sobre todo para la virreina María Luisa Gonzaga, y que le mandaba regalos en dulces o cartas, siempre los añadía con poemas, pues sabemos que no era su fuerte la cocina. Incluso llega a mencionar en la respuesta a Sor Filotea que utilizaba la cocina como un medio de experimentación química. Entonces aprovechaba esos espacios en los cuales no podía hacer uso de su biblioteca para experimentar en química en la cocina y en física con las niñas que vivían en el convento. Sin embargo, bueno, fue una monja excelente. Tener una visión de ella como una mala monja no es justo, es quitarle toda una etapa de su vida, todo un ser de su vida. Y su mérito. Y su mérito, por supuesto. Pero sí muchas veces, pues a lo mejor no estaba dentro del estereotipo general que se tenía de las monjas de ese momento. El solo hecho de escribir, de estudiar y de tener una vida pública, intelectual, al publicar libros en vida, pues nos hace un personaje distinto, por lo menos en Nueva España, porque sabemos que en España y en Portugal sobre todo había pues una difusión muy grande de la obra de las monjas. Por ejemplo, en Portugal tenemos de la misma época María de Seú, a Violante de Seú, que eran monjas y que tenían una vida intelectual y literaria muy amplia, ¿no? Entonces, Sor Juana tampoco es la única en Nueva España, pero sí una de las pocas que puede ver publicada su obra. Antes que ella, pues tenemos a Catalina de Eslava, sobrina de González de Eslava, uno de los primeros poetas que tenemos en la Nueva España. Tenemos también a María Estrada Medinilla, que también publica un poema. No hay que entender a Sor Juana como única mujer que publicaba en este momento, pero sí la primera que combina perfectamente su vida en el convento con la literatura. Y en su faceta de intelectual, filosófica, con su pensamiento, ¿qué anécdotas o qué rasgos se pueden identificar de Sor Juana? Claro, bueno, ya cuando era ella adolescente, después de que fue dama de corte, fue sometida a un examen de 40 catedráticos en la Pontificia y Real Universidad de México, de los cuales salió avanti. Incluso la anécdota es... ¿Pero qué era su examen? Era un examen de todo, de todas las ciencias y artes de que se disponían en la Nueva España en el momento, lo cual dejó asombrados a los 40 doctores. Ahora, Sor Juana Inés era imparable, tenía instrumentos de medición en su celda, tenía astrolabios, tenía charlas en el locutorio con don Carlos de Sigüenza y Góngora, que era el mayor científico de la Nueva España en su tiempo.
Y también empezó a estudiar, además de latín, en sus primeras mocedades, empezó a estudiar griego. De eso tenemos ahora certeza en una carta que escribió Manuel Fernández de Santa Cruz, que se titula La Carta de San Miguel. Estudiar griego en una época en la que se pensaba que todo tenía ya una traducción latina, pues no se veía muy claro muy para práctico, qué. además. Muy práctico. Entonces ella amaba la filosofía. Según Abreu Gómez, ella cita a lo largo de todas sus obras a 32 autores griegos, lo cual no es de poca monta. Por otra parte, empezó a hacer estudios de filosofía escolástica, vinculándola con exposiciones teológicas, sobre todo ligadas a Santo Tomás de Aquino, a San Juan Crisóstomo y a Juan Damasceno. Entonces, yo creo que todo ese perfil de nuestra monja, nuestra poeta, nuestra intelectual, se ven perfectamente confinados en una expresión majestuosa del conocimiento y precisamente en una expresión barroca del momento. ¿Qué es lo que falta por conocer o estudiar de Sor Juana Inés de la Cruz, maestra Yadira? Pues yo creo que en todos los ámbitos, tanto en el literario como en el biográfico, como en la repercusión que tiene la obra de Sor Juana, nos falta mucho por conocer. Ha habido un avance tremendo en los estudios sobre Sor Juana. Empezamos una traducción en el siglo XX, con Amado Nervo y con Dorothy Jones, que son como los primeros que empiezan a estudiar a fondo a la décima musa, y a partir de allí hasta a mediados del siglo XX, donde Méndez Plancarte publica las obras completas y Las trampas de la fe, que publica Octavio Paz, y a partir de allí tenemos una cantidad tremenda de estudios, de comentarios a la obra de Sor Juana. Sin embargo, es un personaje tan rico, tan polifacético, con una literatura con tantas variedades, con tanta riqueza, con tanta sabiduría, con tanta calidad literaria, que falta mucho por escribir. Yo creo que podríamos completar con algún poemilla, algunos versos que se me vienen ahora a la cabeza. Por ejemplo, cuando ella, refiriéndose a Aristóteles, este gran filósofo antiguo, decía: si Aristóteles hubiera guisado, más hubiera escrito, ¿no? Porque en otra parte dice: porque Apolo me lo dictó a mi mollera, ¿no? Ella se sentía con la facultad de escribir cosas profundas, ¿no? O por otra parte, en un romance 2, romance filosófico amoroso, dice: no es saber hacer discursos sutiles, vanos, que saber solo es mejor en elegir lo más sano. Sí, una sabiduría total y rotunda de los versos, de los poemas. Yadira, en lo particular, ¿cuáles son los que más te llegan o más te gustan? Bueno, en lo particular, mis favoritos son los poemas amorosos. Sabemos que es una imitación a todas estas líneas poéticas que estaban de moda en ese momento en el siglo de oro español, porque bueno, sería discutible toda esta cuestión de si Sor Juana estuvo o no enamorada alguna vez. Sin embargo, estos poemas tienen gran profundidad y calidad en la cuestión amorosa. Uno de los, desde mi perspectiva, de los más logrados es el que inicia con: esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba, ¿no? Son poemas magistrales dentro de los temas que se usaban en ese momento en el siglo de oro español. Sin duda, ojalá y este programa, siempre esta gotita de interés, de deseo por acercarse no solamente a la literatura, a los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, sino
a tantos poetas y escritores que hoy se dan cita a través de sus libros en esta Feria Internacional del Libro, de la cual estaremos hablando más adelante. Vamos a hacer una pausa, pero continuamos aquí en este programa especial. Y ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa de la Universidad Panamericana junto con C7 Jalisco. Estamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz, pero antes de mandar otra vez con Alina, te quiero recomendar un libro escrito por un tapatío. Se llama Javier M. Sotelo y el libro se llama Lobos. Este libro nos habla de un grupo de tapatíos que van a ir a acampar y está Diego y Paola. Diego está a punto de proponerle matrimonio a Paola, pero lo curioso es que ellos no saben que en este pueblo hay muchos misterios, porque las personas de ahí se convierten en hombres lobo a medianoche. Lamentablemente, un sueño termina casi en una tragedia. Te invito a que leas este libro que rescata a los hombres lobos, porque estamos acostumbrados a verlos como supermodelos y hombres muy guapos, pero no, Javier Sotelo los rescata y los vuelve terroríficos. Este libro lo puedes encontrar en el stand de Penguin Random House. Te recuerdo el nombre, Libros de Javier M. Sotelo. Continuamos contigo, Alina. Gracias, Clarita hermosa. Y con esa pasión, esa emoción que narras o nos das la reseña de los libros que se pueden encontrar aquí en la Feria del Libro, sin duda, pues nos despiertas un gran interés por acudir a esos stands y hacernos de la obra para devorarlas. Como también nuestros invitados esta tarde que nos han hablado de todas esas creaciones literarias, incluso teatrales, de Sor Juana Inés de la Cruz. Sin duda, cada vez que escucho hablar de Sor Juana, me resultan más inquietudes al respecto, ¿no? Vengo descubriendo, maestro doctor Rómulo, esa parte de su dedicación y aprendizaje por la ciencia pura, que lo desconocía, ese acercamiento a las artes también y su gran aportación sin duda a la filosofía. ¿Cuál es el pensamiento con el cual en este último segmento nos debemos quedar, ¿no? ¿Cuál fue la aportación muy concreta a la filosofía que nos da o nos dio Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, en mi manera de ver las cosas, Sor Juana Inés, su mayor aportación a la filosofía es el rescate de un género literario que quedó deslindado por entero desde la época helenística, o quizás antes, que es el poema filosófico. El portento que representa el poema filosófico Primero Sueño es un rescate universal de toda la tradición puesta hasta su momento, hasta su tiempo, en clave filosófica universal, que eso permite captar la unidad de la verdad en el sueño de Sor Juana Inés, que representa la aspiración por el entendimiento de captar esa verdad. Ese género literario se dejó de usar desde los tiempos helenísticos. ¿Por qué? Porque empezaron a surgir otros géneros, como la lección, como el tratado, como el diálogo que creó el mismo Platón. Sin embargo, no es sino hasta Sor Juana Inés que se vuelve a hacer un poema con esa tesitura. Antecedentes solo los tenemos en Parménides, en Empédocles, ya no más. Incluso el último poema que tuvo una intención más o menos igual fue el Eureka de Allan Poe, pero no es filosófico, y el poema de Poe no alcanza, aún con toda su genialidad, la profundidad de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo diría que esa es su más grave aportación a la filosofía. En cuanto a las obras, Yadira, yo quiero retomar otra vez el punto de esa parte, la faceta poco descubierta, poco estudiada de Sor Juana Inés. ¿Qué obras, y hablando del interés que se despierta a través de foros como estos, de programas, para conocer y adentrarse más a los autores, a la literatura, qué podemos encontrar con Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, definitivamente es imprescindible para conocer a Sor Juana en estos momentos ir a los hallazgos que se han dado a partir de
de mitad de siglo y no se han detenido hasta este momento. Estas nuevas obras que no habían sido incluidas por Méndez Plancarte en las obras completas y otros documentos que nos aportan información añadida, como la que mencionaba Rómulo de esa carta de Monterrey, la carta de Monterrey sumado a las cartas de Puebla encontradas por Alejandro Sariano Valle, nos muestran información adicional a la que ya teníamos de Sor Juana. Por ejemplo, estas cartas encontradas en Puebla nos hablan de que no había o nunca hubo una enemistad entre Sor Juana y el obispo de Puebla. La carta de Monterrey nos da el conocimiento de la relación que llegó a tener con su confesor Antonio Núñez de Miranda, nos completa la historia entre los dos, y quiero destacar sobre todo una obra a la que en lo particular me he dedicado muchos años y que son los enigmas ofrecidos a la Casa del Placer. Es una obra que manda a Portugal y que nos muestra a una Sor Juana divertida, porque estas redondillas son una serie de adivinanzas, las cuales, bajo mi opinión, no tienen respuesta. Ha habido pues muchos estudios, y me incluyo, tratando de descifrar estos enigmas. Sin embargo, son tan peculiares, tan complicados, que sería muy difícil que tuviéramos una respuesta definitiva. Además, el interés de esta obra es que nos vincula a Sor Juana con las intelectuales que había mencionado antes en Portugal, incluida María de Ceú, que es como una poeta de la misma talla que Sor Juana, pero en Portugal, y otra poeta importante que fue Feliciana de Milao. Todas ellas participan en una obra que no llegó a publicarse, no es una publicación, todo está en manuscrito, pero que confiere pues mucho interés, más porque es una de las últimas que escribió la Décima Musa. ¿Dónde se encuentran, Yadira, las obras originales de Sor Juana? Tristemente no las tenemos. No tenemos nada que podamos decir en cuanto a obras que sea de puño y letra. Lo que sucedió con sus obras es que al terminar su periodo de gobierno, los marqueses de la Laguna, que estuvieron gobernando Nueva España de 1680 a 1686, y donde surge una amistad entre la virreina María Luisa Gonzaga y Sor Juana. La virreina le pide a Sor Juana que haga una copia o ponga toda su obra para publicarla en España. Ella le da todo lo que tenía, recupera cosas que tenían otras personas y lo manda a España. Por esta razón, bueno, no hemos encontrado hasta este momento obras que estuvieran escritas por ella de puño y letra, ni siquiera las copias manuscritas que se hicieron para enviarla. Tenemos solamente pocos documentos donde podemos ver sobre todo su firma. Tenemos algunos documentos donde ella firma como contadora, y bueno, el magistral y el mejor que tenemos es dentro del libro de profesiones del convento de San Jerónimo, convento en el que ella vivió prácticamente toda su vida, y donde todas las monjas, era tradición y era normativa del convento, que pusieran al entrar pues una nota de cuándo hacían su profesión, y después una nota al renovar sus votos, y que se anotara al margen cuando habían fallecido. Entonces, en este libro de profesiones sí tenemos un parrafito escrito por Sor Juana, e incluso la peculiaridad de que está firmado con sangre. Ella firma con su propia sangre. Este libro en original está en Estados Unidos,
Y bueno, son los pocos documentos que podemos ver la letra de Sor Juana. Sin embargo, un manuscrito completo de una obra no la tenemos. Ustedes me corregirán, sin duda pues es una de las escritoras más estudiadas, más publicadas por diferentes autores en nuestro México y en América Latina, sin duda. ¿O tendremos algunos otros antecedentes al respecto? De mujeres publicadas, más estudiadas, no, definitivamente la más estudiada es Sor Juana. Y como representantes femeninas mexicanas, yo creo que le seguiría Rosario Castellanos. Así es. Y después, bueno, toda esta pléyade de mujeres interesantísimas, poetas mexicanas, escritoras que tenemos, pero definitivamente si nos vamos a una cuestión de cantidad, Sor Juana sí es la más estudiada. Sin embargo, vuelvo a repetir, aun cuando hay tantas publicaciones y puntos de vista y obras y repetición de estudios de obras, pues todavía queda mucho de Sor Juana en el futuro. Pues aquí tienen ustedes esa pincelada, ojalá hayamos abierto boca para empezar. Si no conoce algunas de estas obras, poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, este es un buen momento, un inicio para empezar y acercarse a conocer un poco más de esta nuestra gran escritora. Y le recuerdo que tenemos para usted de regalo estos libros, son 2 tomos, Diccionario Enciclopédico de la Música Mexicana, que la Universidad Panamericana regala a usted. Basta con escribirnos al correo craigdl@up.edu.mx y decirnos cuándo fue el año o cuál fue el año de la primera edición de la Feria Internacional del Libro, de la que nos despedimos por hoy, nada más. Mañana estaremos de nueva cuenta con un programa interesante, acercándole a usted a la lectura, al mundo de la cultura de las letras. Quiero agradecer a Yadira Munguía, gracias por estar con nosotros, al doctor también Rómulo, muchas gracias, muchísimas por la gracias, invitación. y por supuesto a usted. Sin duda el equipo de C7 ha sido extraordinario en la colaboración para hacer posible este programa de la Universidad Panamericana, y nos vemos y escuchamos mañana a la misma hora aquí por la excelente señal de C7. Soy Alina García Barba, quien agradece el favor de su atención.